Hola chicos, espero que se encuentren bien. El tema del día de hoy es la recolección de datos. El producto que vamos a obtener es un análisis estadístico a través de una exposición y vale el 20% de su calificación. Bueno, la recolección de datos se realiza con un medio y con un fin, dependiendo del tipo de datos que nosotros queremos medir, ya sean cualitativos y cuantitativos. Pero para ello primero debemos de definir el tipo de tamaño de población, el tipo de muestra que vamos a obtener para definir lo que son los datos. Una vez que tenemos en claro eso, vamos a definir lo que son nuestros objetivos. Por ejemplo, si queremos ver el control del proceso de una producción, el análisis de lo que no se ejecuta a las normas o estándares, la inspección, una auditoría. Una vez que tenemos en claro estos datos, vamos a definir el método y la técnica de recolección de datos, que se define como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar, analizar la información necesaria que permite lograr los objetivos de la colección. Para esto tenemos dos fuentes, una fuente primaria y una fuente secundaria. La fuente secundaria solamente cuenta con técnicas, que las más usadas son los censos y los datos estadísticos. Ahora, se dice que es una fuente secundaria porque estos datos ya fueron medidos y establecidos. Por ejemplo, el INEGI cuando hace una encuesta y nosotros obtenemos lo que son nuevamente esos datos para realizar un nuevo estudio o un nuevo censo. Las primarias se definen en dos métodos, en directo e indirecto. Se dice que es directo porque nosotros mismos podemos obtener los datos a través de una observación o de una experimentación. Se dice que son indirectos porque se realizan a través de encuestas, entrevistas. Ahora, las encuestas y las entrevistas pueden realizarse de diferentes maneras, dependiendo del tipo de datos que queramos medir. Podemos tener preguntas abiertas, podemos tener preguntas cerradas. Una vez que definimos el objetivo y el método y la técnica de evaluación, es muy importante que los resultados los demos a mostrar a través de tablas de frecuencias y de lo que son sus gráficas. En este ejemplo, se muestra una tabla de frecuencias con el deporte preferido y se muestra lo que son los resultados a través de un gráfico de barras, en la cual se dan a conocer esos datos. Ahora, una vez que nosotros tenemos esos resultados, debemos de interpretarlos. ¿Qué nos quiere decir cada uno de estos? Por ejemplo, aquí tenemos que el deporte que más se juega es el baloncesto, el deporte que menos se juega es el atletismo, y así dependiendo de los resultados que nosotros nos arrojen nuestro análisis o nuestras encuestas. Hasta el día de hoy hemos aprendido a calcular lo que son las medidas de tendencia, más sin en cambio no hemos interpretado lo que son estos datos. ¿Cómo interpretamos los datos de nuestras medidas? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Nos dice que el número de hijos de 50 familias de una ciudad. Tenemos lo que es nuestra media aritmética, nuestra mediana y nuestra moda, y lo que es nuestra tabla de frecuencias con las 50 familias. Ahora, ¿cómo podemos interpretar dichos datos? Sabemos que la media aritmética es el promedio o la sumatoria total entre lo que es el tamaño de la población, mientras que la mediana es el punto medio de nuestros datos ordenados y lo que es la moda, que es el número que más se repite. Bueno, lo que es en nuestra media aritmética, como ya lo habíamos dicho, es el promedio. El promedio de, por ejemplo, podemos interpretar lo que es el resultado. El promedio de hijos de 50 familias de una ciudad es de 2.5 hijos. Mientras que la mediana, como es el valor medio, podemos definirlo como el 50%, sea mayor, menor o igual. Por ejemplo, el 50% de hijos de 50 familias de una ciudad es menor a 2 hijos, mayor a 2 hijos o es menor igual a 2 hijos, dependiendo de los resultados que nosotros queramos mostrar hacia un público. Lo que es la moda. La moda nos dice que es el número
que más frecuencia tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver que el que tiene mayor frecuencia es el 2 con un 20. Ahora, ¿cómo podemos interpretar? Nos dice que el número de hijos de 50 familias con más frecuencia es de 2 hijos. Esto se interpreta para datos no agrupados. Ahora veamos para datos agrupados. Por ejemplo, el número de horas trabajadas por 130 empleados de una empresa. Como pueden ver, tenemos lo que son nuestros intervalos y lo que es la frecuencia de estas horas trabajadas. Como ya habíamos definido, la media aritmética es el promedio. Entonces podemos decir, el promedio de horas trabajadas por 130 empleados es de 72.11 horas. Lo podemos dejar con el punto decimal o con 72 dependiendo de lo que nosotros queramos mostrar. Pero si queremos ser más precisos, pues dejaremos lo que es el punto decimal. Mientras que la mediana es el 50%. Veamos, el 50% de horas trabajadas por 130 empleados es de 72.2 horas, que puede ser mayor o menor. Veamos, el 50% de horas trabajadas por 130 empleados es mayor a 72 horas, es menor a 72 horas o es menor o igual a 72 horas, dependiendo de lo que nosotros queramos mostrar. Mientras que la moda nos dice que las horas trabajadas por 130 empleados con más frecuencia es de 74 horas. Punto 28, ¿sale? Trabajadas. Esto es en cuanto a la interpretación de datos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a realizar? Van a realizar una exposición que no dure más de 5 minutos de su informe estadístico. Ustedes tenían que hacer una recolección de datos de las materias que más gustan de su carrera, más sin en cambio, como lo veo un poquito más difícil el tipo de comunicación que ustedes puedan tener en este momento, van a resolver el siguiente caso, que es sobre las materias preferidas por los estudiantes de segundo año. Aquí hay un error, de segundo año del Colegio Olivares, que se hace una encuesta a 74 estudiantes y las materias son estas. Aquí tiene el nombre de la materia y la cantidad de veces que se repite. Quiere decir que esta es nuestra frecuencia. Ustedes van a contestar estas preguntas. ¿Qué materia gusta más y qué materia gusta menos? ¿Cómo lo van a realizar? Primero deben de crear la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Deben de calcular lo que es la moda, la media y la mediana. Deben de graficar las tres: pastel, polígonos y barras. Deben de interpretar los resultados. En Classroom va a haber un ejemplo en PDF en el cual ustedes pueden guiarse para hacer la interpretación de estos resultados o pueden realizarlo como se los acabo de explicar. Deben de exponer sus resultados y cálculos y subir a la plataforma de Classroom con la siguiente nomenclatura, que es nombre, apellidos, exposición. ¿Qué se les va a evaluar? El método de solución, que quiere decir todas las operaciones de la moda, la media y la mediana, y su tabla de frecuencias. Voy a calificar la graficación e interpretación de los resultados de las gráficas. Voy a calificar los análisis de resultados de lo que son las medidas de tendencia central y que contesten coherentemente con lógica las preguntas. Y por último, lo que es su presentación y coherencia de su video. Bueno, por el momento es el día de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, saben que me pueden escribir a través de un mensajito de WhatsApp personal. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Que estén bien todos.